los años 70 se oía a menudo hablar del hambre en el mundo. Biafra, Bangladesh y otras situaciones de pobreza extrema fueron motivo de movilizaciones, campañas, conciertos benéficos. Más de 40 años después, el tema no aparece tan frecuentemente, pero no porque esté resuelto. La FAO nos dice que ha habido avances, pero también retrocesos. En 2016, el número de personas aquejadas de subalimentación crónica en el mundo llegó a 815 millones, repuntando después de años en que había ido descendiendo de a poquito. Las zonas más afectadas se ubican en el África, al sur del desierto del Sáhara, el Asia sudoriental y el Asia occidental. Y pesan mucho las situaciones de conflicto, las sequías, las inundaciones. Muchas de esas personas hambrientas emplean la totalidad de su jornada en conseguir lo necesario para comer ese día, incluyendo el agua potable y la leña para cocinar. Al mismo tiempo, aumentan las tasas de sobrepeso y obesidad. En 2015, 41 millones de niños menores de 5 años tenían ya sobrepeso. Son las paradojas de nuestro mundo de hoy. El Evangelio que escuchamos el domingo pasado nos presentó el relato de la multiplicación de los panes y los peces. El milagro dejó entusiasmada a la multitud que quedó saciada. Todos veían a Jesús como un profeta, un enviado de Dios con un gran poder y querían hacerlo rey. Al darse cuenta de lo que pretendían, Jesús se retiró. La gente siguió buscándolo. El Evangelio de este domingo comienza cuando lo encuentran. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse». Ustedes me buscan porque han comido hasta saciarse, dice Jesús. Pensando en la situación de hambre en el mundo y pensando en nuestra propia necesidad de alimentarnos cada día, comprendemos lo que movía a aquella gente, porque el pan, el alimento, es esencial para mantener nuestra vida en este mundo. Y es para eso, en primer lugar, que se trabaja o se busca trabajo, para llevar el pan a la mesa. Después vienen otras cosas, esa es la primera. ¿Qué es entonces lo que les reprocha Jesús? Jesús les reprocha el no ver más allá, no tener interés más que en saciarse de bienes terrenos. Jesús tiene para ofrecer los dones de Dios: el amor, la misericordia, la reconciliación, la paz, la vida en plenitud desde aquí y para la eternidad. ¿Cómo ayudarles a descubrir eso? Jesús sigue hablándoles: trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. El pan que Jesús multiplicó es perecedero. No puede transmitir una vida que no tiene. Quien lo come, en su momento, también perece, muere. Por eso Jesús llama a trabajar por el alimento que permanece hasta la vida eterna. Trabajen por ese pan, dice Jesús, pero también dice que es Él
quien les dará ese pan, porque ningún esfuerzo humano puede alcanzar el pan de vida eterna. Pero si Jesús dará ese pan de vida eterna, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Eso mismo pregunta la gente. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Que ustedes crean. La fe en Cristo es la base de todo. La fe es un don de Dios, es su obra, pero el trabajo del hombre es aceptar el don, abrirse a la fe. Aquel que cree no necesita ver milagros. A quien no cree, los milagros no le alcanzan. Sin embargo, la gente pide a Jesús signos, es decir, milagros, y recuerdan un tiempo de un pasado ya lejano en aquella época. ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús responde: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Al oír esto, la gente hace una petición: Señor, danos siempre de ese pan. Esa petición permite a Jesús manifestar que Él mismo es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. El pan es esencial para la vida. Seguiremos buscando ganarlo cada día con nuestro trabajo, sin olvidar que hay hambre en el mundo. Entonces, atentos y solidarios con quienes no tienen que comer, para que no pase lo que ya denunciaba San Pablo. Cuando ustedes se reúnen en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Pero cuando se trata de la vida eterna, solo Jesús es esencial. Por eso es que también nosotros pedimos: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús, pan de vida eterna, es el alimento que sacia nuestra hambre y sed de Dios y de la felicidad eterna que solo Él concede. La montaña se colma de gente, 5,000 a Jesús lo seguían. Él reparte los panes y peces que un muchacho gustoso ofrecía. Le dio gracias al Padre del cielo y después que ya todos comieron, les pidió que recojan las sobras. 12 cestos repletos trajeron. Jesucristo es el pan de la vida, que conforta al hombre en su historia. Proclamemos al mundo sin miedo, quien comparte, reparte y le sobra. Proclamemos al mundo sin miedo, quien comparte, reparte y le sobra.